Canal 4 presenta. Te di lo mejor que tenía, te di mi ilusión, mi razón, mi alegría, te di lo mejor de mi vida, te di mi esperanza y pasión sin medida, por esos momentos tan grandes, por miles de tardes felices, por eso siempre serás la pasión de mi vida. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Audiencia de Canal 4 y de La Pasión de mi Vida. Segundo programa de este ciclo 2024. Bueno, hoy vamos a tener notas muy lindas y recordar lo que decíamos el otro día, que son notas que nosotros las hacíamos en el año 2000, en el programa Cel Deportes y también en otros programas. Y la idea de Roberto, quien le habla, también recordar y que la gente que no le conoció a nuestros deportistas, ya sean adolescentes, chicos, también adultos, puedan saber quiénes eran nuestros deportistas. Vamos a decir también que gran mayoría ya no está con nosotros, pero nos dejaron estas hermosas anécdotas y experiencias de vida en el deporte. Hoy, por ejemplo, le vamos a tener a Germán Fly. ¿Quién no lo conocía a Germán Fly? También exjugador de fútbol, exdirigente, hacía de todo. Muchísimas anécdotas y vivencias de Germán Fly. Yo me acuerdo de que en el Salón América, donde vivía Germán Fly, había baile y 2 de mayo jugaba el otro día. Ustedes saben lo que corría Germán Fly y tenía que tener a su gente controlando que los jugadores no vengan al baile, pero era casi imposible. Algunos amanecían y después se iban a jugar, porque antes no es como ahora, no era como ahora. Antes el jugador de primera jugaba en primera. Hoy ya el jugador de primera juega los viernes fútbol de salón, juega los sábados interbarrial, los domingos a la mañana y algunos se van a jugar en primera a la tarde. Antes el jugador de primera jugaba en primera. Nosotros conversamos con Germán Fly. Esto nos decía. Te di lo mejor que tenía. Fueron los comienzos, yo viví porque papá era uno de los dirigentes. Todos los domingos, siempre, un hombre que luchó toda la vida por el fútbol, hizo muchísimo, trabajó hasta morir, porque un domingo antes que falleciera, él todavía se iba a la cancha, y así que tengo un recuerdo terriblemente lindo, hermoso. Realmente me siento satisfecho ¿no es cierto?, de haber pasado toda esa época gloriosa del fútbol como jugadores. Había muy buenos jugadores en esa época, gente que vino de afuera, y venían acá, porque acá era la sede de la liga, y sabían que el Salón América era la central. Venían la gente del Paraguay, como Bernardo, recuerdo un domingo acá frente a mí, donde estoy sentado, estaba con un bolsito y venían directamente al Salón América, y acá era donde después se repartían a qué club iban. Bueno, yo empecé muy joven a jugar, porque yo siempre el deporte lo practiqué de muy chico, primero en la gimnasia, en la Unión Cultural, y el deporte siempre fue favorito para mí. Y nosotros nos entrenábamos acá arriba en la cancha de Estrella del Norte. Y mucha gente se preguntaba por qué yo no era de Estrella. Yo le digo, no, yo tengo 2 corazones, 2 de Mayo y Estrella del Norte. Y bueno, fue así, nosotros empecemos en la época de Dorada, recuerdo, que bueno, se entrenaban acá y la gente de Dorada vivía acá en mi casa. Pero todo el mundo, nosotros siempre éramos 2 de Mayo. Y pertenecíamos al kilómetro 4, ¿no es cierto?, donde era Sauer ahí. De ahí nos reuníamos siempre, y bueno, Don Albino era el presidente en esa época, y Julio Sauer eran todos jugadores. Así que linda época. Jugaba de número 2 al comienzo, con 2 de mayo, cuando empezamos las famosas cuartas, jugábamos al número 2, y después en la primera jugaba al número 7 y número 9 jugaba. Cuando terminó mi década, o sea, yo jugué hasta los 24 años nomás. Salimos campeón, yo jugaba número 4, 9 de mayo, en la cancha de Guaraní, jugábamos una final contra Sportivo Dorado,
y le ganamos, después de 18 años salimos campeones, en el último partido que jugué con jugador en 2 de mayo. Y realmente después de mi actividad comercial no me dejó más seguir ese deporte, pero seguí como dirigente. Así que después de eso comencé a dirigir a 2 de mayo. Me acuerdo del último partido que jugué con 2 de mayo fue contra Estrella Norte, que es una anécdota que me quedó como historia. Jugaba Besone de número 9 y yo número 2. Y teníamos que terminar por penales. Y Bartocci era el arquero de Estrella. Y tiraron todos los penales y a mí me tocaba el último. Y si yo metía, empatábamos, y si cerraba el penal, nos íbamos a la B y nos fuimos a la B. Esa es la anécdota que me quedó de aquella época, ¿no? Sí, recuerdo. En Sportivo del Dorado estaban todos los Dávalos, estaba Ramón da Cruz, número 2. En 2 de mayo estaba Lacho, que vino del sur. Yo recuerdo una nota que le hicieron a él justo comentó, vino del sur, muy gordo Lacho. Y tomaron muy en serio y nos entrenábamos en la cancha de 25 de mayo. Y corríamos 5 kilómetros casi todos los días. Y Pelayo y Lacho jugaban los dos en el mismo puesto. Y te imaginas lo que era los domingos en la cancha con Pelayo y con Lacho. Los referees le tenían loco. Así que eso fue cuando Lacho vino de mayo, nosotros salimos campeón. Después de 18 años salimos campeón. Tan recordada Copa El Colonial, ¿lo ganaste como dirigente o como jugador? No, eso yo era muy joven, jugaba en la cuarta y ese era un campeonato, una copa por 3 años consecutivos. Y bueno, y ese campeonato de Colonial se jugó 3 años y ahí sacamos, 2 de mayo salió, o sea, ganó esa copa. Mi papá fue un luchador eterno. Vos fíjate que cuando nosotros vamos a la B, yo un año no me voy a la cancha porque me quedé mal con ese, me quedé sentido, él le mandado 2 de mayo a la B y luchó él 2 años. Empezó de nuevo, él tenía un colectivo y llevaba a la gente al parque y luchó y bueno, ahí se preparó un equipo, Miguel estaba en MBM y trajo gente hicieron un buen equipo para salir de la B. Y el partido se jugó en la cancha de Briselva, me acuerdo como hoy, y me volví ahí a la cancha porque había tantas figuras en 2 de mayo. Estaba Baymaster, no sé si te acordás, el rubio estaba en el banco. Y el finado Melitón Ocampo Paniagua era el técnico. Y antes de empezar el partido, yo nunca me olvido de eso, él ya tenía la renuncia en el bolsillo. Cuando terminó el partido, perdimos 2-1 el primer partido. ¿Te imaginas la bronca contra Briselva? Y bueno, entonces me dice mi hermano, ¿por qué no agarraba vos? Y bueno, sí era fácil, teníamos la selección, hay que ponerle al número 2, número 5, y bueno, y así comencé. Ese año perdimos un solo partido y salimos campeones. Fuimos y ahí gané 5 campeonatos seguidos. Gané 5 campeonatos al hilo. Y el último campeonato, que fue en homenaje a mi papá, salimos invictos. De 50 puntos sacamos 46 puntos. El último partido fue en la cancha de Comedia Deportivo contra Hogar y Selva. Y perdíamos 1-0. Y faltando 20 minutos le empatamos y le ganamos 2-1 y salimos campeones invictos. Fue el campeonato más largo, hermoso, pero más triste porque ese domingo, un domingo anterior papá se ha ido. Y fue una cosa triste, lo damos, vivimos, pero fue triste porque realmente lo queríamos tanto al hijo, ¿viste? Pero sacamos el campeonato en nombre de él. Yo fui muy inteligente porque yo acá en El Dorado para sacar campeón de la gente fue muy fácil. El fútbol empezó a caer. Entonces fui a comprar los mejores jugadores. A Sportivo le saqué los mejores jugadores, a Briselva le compré los mejores jugadores, había muchos jugadores buenos. Entonces traje todos los mejores y formé el equipo y salimos campeones. Fue muy fácil la cosa. Armaste una selección. Exactamente, sí. No sé si vos recordás la época de los ladrillos. Bueno, le traje al hijo de Cheque Barreiro, a Cundi, ponerle 8.000 ladrillos, costaba 11. Y yo compraba a Juanpi, de Estrella Norte. Estrella Norte no tenía camiseta, ni media, ni nada. Yo me fui a Montecarlo, le compré completo el equipo y le traje a Juanpi, pobrecito que también tuvo una desgracia después, ¿no es cierto? Que nos dio satisfacción ese año que estuvo con nosotros, que salimos campeones con él. Y esas cosas que te quedan en el recuerdo cada vez que veo una foto, ¿viste? Me pongo medio triste, ¿viste? Unos conceptos de lo que fue para ustedes el entorno de Atlético 2 de Mayo, Ludovico Cornell. Mira, son realmente, nosotros lo hemos sentido muchísimo Ludovico, porque Ludovico era una persona que todos los fines de semana venía a jugar a papá los sábados y los domingos ni hablar. Cuando jugaba 2 de mayo, Ludovico a la mañana venía y ya me decía, ¿cómo vamos a formar el equipo? Y bueno, fulano y fulano, no, ponerle fulano. Y bueno, la cuestión que Ludovico fue una gran pérdida también, ¿no es cierto? Porque yo lo sentía mucho, Ludovico cuando jugaba 2 de mayo, él gozaba, sufría. Y cuando jugaba otro equipo, lo gozaba. Porque se le escuchaba los gritos en la cancha, era una cosa infernal, se le escuchaba en todos lados. Y después se fue Ludovico y quedó papá y bueno, siguió así el fútbol, ¿no es cierto? Lamentablemente, dirigentes como esa época, la garra, la seriedad, papá nunca tuvo un problema, papá tiene un diploma
como el dirigente más pacífico que hubo en la Liga del Fútbol Dorado. Le hicieron un homenaje, le entregaron, porque papá, perdíamos 8-9-0 y decía, muchachos, tranquilo, perdimos hoy, pero el domingo vamos a ganar. Era una cosa increíble, no tenía una pasión por el deporte, que era deportista. No me puedo olvidar de don Albino Sauer, era un dirigente que iba cuando de Mayo en el segundo tiempo, él aparecía en la cancha. Como el papá, los hermanos, los hijos de Saiz también eran dirigentes fanáticos pero callados. Todos los domingos aparecían ellos, ¿viste? Y eran gente que siempre colaboró, siempre estuvo en el silencio, pero apoyaban al deporte, ¿no es cierto? O sea, nuestro club, que fue un club prácticamente familiar, ¿viste? Porque nosotros lo peleamos hasta lo último que salimos campeón ese año, ¿no es cierto? Que salimos invictos, y de ahí yo me retiré. Me retiré por una simple razón. Me fui a la cancha un domingo y encontré un vacío tan grande, ¿viste? Y me sentí tan mal y no me fui más a la cancha. Y no me voy más a la cancha y siento, a veces veo a los muchachos y me da ganas de volver, pero tengo me quedó esa tristeza adentro, ¿viste? Germán, a lo mejor tu papá te habrá contado o vos ya viviste, ¿por qué eligieron los colores verde y blanco para la camiseta de 2 de mayo? Bueno, eso fue el papá de Ludovico Cornell. Él fue el presidente, el primer presidente, recuerdo muy lejanamente porque era muy chico yo. Él fue el que le gustó siempre los colores, el verde era la esperanza y el blanco era, no sé, viste, pero esos son los colores de 2 de mayo, siempre fueron los colores verde y blanco. Nosotros tenemos el cumpleaños el 2 de mayo, o sea, primero es Guaraní, primero de mayo, y 2 de mayo el segundo, así que somos uno de los equipos más viejos del deporte, y fue el que hizo todo fue el papá de Ludovico Cornell, y siguió toda la trayectoria. Lástima que Ludovico no tuvo un hijo, ¿verdad? Porque si no capaz que hasta hoy, vos fijate que todo terminó, y mi hermana hoy sigue presidenta de 2 de mayo, sigue con las colonias, ¿cierto? Y sigue insistiendo, y pelea, y bueno, y la mantiene en su cancha, y ahí va, pero tiene la sangre de mi papá, ¿viste? Vos sabés que los domingos terminaban los partidos acá, y acá atrás en el Salón América había una mesa de 60, 70 sillas y ahí venían todos los equipos a tomar su cerveza, venían la época de Cafetti, venían mujeres impresionantes, la gente que acompañaba, y venían acá y bueno, y terminaban acá a la noche, todos los jugadores, viste, en la época se tomaba cerveza y empanada, y acá era toda la sede central, y acá salían después a repartirse lo demás. ¿Qué opinas del gol de hoy? Bueno, en esos momentos antes me acuerdo, por ejemplo, en la época nuestra que yo recuerdo, un Julio Sauer, por ejemplo, era un win derecho, un win izquierdo, Julito Sauer, ¿no es cierto? En la época de Acuña, se jugaba así, se jugaba con un puntero. Se corría, por ejemplo, en la cancha de Guaraní, nunca me olvido, Ayalita jugaba con Alborada. Y picó por la punta, le dio un pase de Brizuela y tiró un centro y metió la pelota en el medio de la cancha y vino un contraataque de Guaraní y le hicieron el gol ¿cómo se llama? Por un error que cometió Ayalita, no sé si te acuerdas de Ayalita. ¿Qué época era esa? ¿Qué fue o qué es el fútbol para vos? Explícame un cachito. Mira, como sentimiento te digo una cosa muy linda, porque nosotros los domingos, el domingo mamá tenía que cocinar a las 11 de la mañana, se comía acá. No era un domingo como hoy que se come a las 2. El domingo papá tenía esa pasión por el deporte. El domingo era como un día de trabajo de mi papá, porque él manejaba la sexta, la cuarta y la primera. Y tenía todas sus cosas preparadas. Te voy a contar una anécdota que pasó con un muchacho que capaz que Rivero se acuerde, Yui le decían, trabajaban en el secadero de Hugo Chic. Papá le compró un zapato nuevo y bueno, jugó ese domingo y desapareció con el zapato. El día lunes papá va y le pide el zapato y este hombre no está. Está tarefeando con el zapato nuevo y papá va y le sacan el yerbal, una cosa increíble que hacía el viejo y viste, cosa que me queda en el recuerdo de una cosa real que pasó, ¿no? Yo, vivo allá en la ruta 12, kilómetro 6, ¿no es cierto? Casi que el Raguay, bueno, y tengo acá la actividad comercial, trabajo en la madera y bueno, sigo haciendo servicios forestales, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, tengo con Marcelo, el mayor, tengo a Horacio, que es el segundo, Vanessa, y tengo a Pablito, un chiquitito de 4 años. Vos sabés que cuando Guaraní sale campeón, teníamos que ir a jugar por Formosa. Y viene don Franco y don Hummel y mentan a mí que tenían inconveniente para viajar a Formosa. Llovía. Y yo estaba muy bien, como acá en la provincia, pues yo tenía contacto por intermedio de mi negocio con gente de Posada, con la Liga de Fútbol. Entonces le llamo a John, no sé si vos te acordás, él era, en esa época eran los militares que manejaban. Y le pido el avión de la provincia. Y me dice, mira, yo le mando el avión, pero usted paga el combustible. Y llovía acá. Y bueno, le llamo, viene el avión, bajan en el 29 acá en el aeroparque. Y viajamos. Y Nito Barreiro nunca había viajado en avión. El problema es meterle a Nito Barreiro para que cuando remonte, eso es una cosa verídica, ¿eh? Y vos sabés que el problema que tuvimos con Nito hasta que remontó el avión y hasta que se estabilizó y cuando bajó en Formosa había 1 metro de agua. Y vos sabés, el avión se movía para todos lados. Terrible. Y perdimos 1-0 en Formosa. Me acuerdo que vos sabés que los tipos nos cambiaron las luces.
cambiaron las pantallas y Monteiro nos hicieron, perdimos 1-0 allá. Un partidazo jugó Guaraní ese día, impresionante, fue una cosa hermosa, pero con bajo agua. Y nos cambiaron los focos, entonces estaba en la oscuridad, y ahí perdimos 1-0. Bueno, yo quisiera volver a vivir la época gloriosa del fútbol, donde realmente uno tenía adentro, pensando en el deporte, nosotros pensábamos en el deporte antes distinto. Hoy la gente no tiene más esa virtud, esa gana de irse a la cancha. Antes nosotros, yo recuerdo cuando el señor, teníamos al señor Caniza, no sé, Alberto Caniza, eran dirigentes aférrimos de Mayo, el señor Cuella era el Zapatero, años fueron delegados de la liga. Y Luis también, ¿no? Luis Acosta, un hombre que luchó muchísimo en la época cuando De Mayo estaba muy mal. Tuvimos el gran apoyo de Luis, que luchó hasta que después, ¿viste? Uno se da cuenta, Geraldo Bloch, una persona que luchó muchísimo por los De Mayo, hizo todo lo, en la época que, ¿viste? No había apoyo, y él siempre fue incondicionalmente, pero siempre estaba. Don Albino Sauer, Hino González, ya en la época que él dejó, pues siempre me acompañó a mí, Hino González. Los hermanos Boicha, cuando íbamos a jugar afuera, eran mis cocineros. Alarcón, no sé si te ubicás. Toda esa gente, yo tenía un grupo, ya tenía todo organizado, porque nosotros teníamos todo en el colectivo. Teníamos la olla negra grande, como para 50 personas, papá tenía todos los cubiertos, y había un plato en especial que era para Pájaro. Pájaro tenía un plato grande, hondo, ¿viste? Porque era el más comilón del equipo. Y papá ya tenía preparado plato, porque papá lo quiso tanto a Pájaro, toda la vida. Pájaro era el ídolo de papá. Y él tenía su plato preferido para todos los guisos, porque acá se comía toda la semana, se comía, ¿viste? En la época esa que se hacía los martes y los jueves, y comían sollo, y bueno, linda época, realmente inolvidable. Como jugador de 2 de Mayo, una persona que jamás lo voy a olvidar, era Pelayo Roda. Pelayo Roda era un fanático de 2 de Mayo, un enfermo de 2 de Mayo. Tenía el papá de don Pelayo, ese señor, cuando era ya muy viejito, él se iba a la cancha y se olvidaba, terminaba el partido y te preguntaba cómo estaba, pero él íbamos a jugar a Monte Carlo, lo estaba esperando en la rotonda. Y esa gente que viste que te quedan en el recuerdo, impresionante, ¿no? En primer momento uno se siente con falta de palabras, ¿no es cierto? Pero realmente, qué sé yo, lo que ustedes están haciendo es una cosa hermosa, porque cada vez que ustedes pasan este programa, yo como el viernes, como un domingo antes, yo siempre miro porque me acuerdo de los anécdotas, veo las fotos que realmente a veces me pone triste y me pone tan contento de recordarle a mucha gente que no lo ves y vos lo ves en esas fotos, ¿no es cierto? Y bueno, realmente que lo más lindo que hay es el deporte, una cosa sana, y bueno, que sigan lo que quieren ir a la cancha, que vayan, porque yo la verdad que hace rato no voy, a ver si tengo que volver a esa época de irme a ver, voy a tratar de ir de nuevo. Y darle las gracias a ustedes por esta ocasión que me dieron para contarle algo de este deporte. La pasión de mi vida. Bueno, y como decíamos antes de ver la nota, Germán Fly, ex dirigente, jugador y hacía de todo en el Club Atlético 2 de Mayo, junto a su padre, porque su padre fue uno de los fundadores del Club Atlético 2 de Mayo. Pero tenemos más notas. Antes vamos a ir a una pequeña pausa y después el turno es para el atletismo. Le voy a decir un nombre ilustre del atletismo, Anselmo Sarubi. Después del corte vamos a ver qué nos decía. Por eso siempre serás la pasión de mi vida, la pasión de mi vida. Bueno, y después del corte comercial y de haber escuchado la nota anterior, como ustedes van viendo, vamos cambiando de disciplina. Ahora el turno es para el atletismo. Anselmo Sarubi era maratonista de largo y corto aliento. Anselmo Sarubi fue multicampeón. Campeón local, campeón provincial, campeón regional, campeonal. Un deportista 10 puntos. ¿Quién no le conocía en aquella época a Anselmo Sarubi? Creo que no había gente que no lo conocía. Y así recorrimos provinciales, nacionales, regionales. Anselmo Sarubi también estuvo conversando con nosotros. Hoy Anselmo Sarubi vive en la ciudad de Posadas, después que tuvo un problema de salud, pero constantemente nosotros le vemos aquí en el Aeroclub, porque él estaba en el grupo Aeroclub. Justamente hace más o menos 6 meses tuve la oportunidad de estar ahí cuando se festejaba una fecha importante y conversábamos también con Anselmo. Se encuentra bien de salud, con buena onda, pero
qué mejor que ustedes también lo conozcan al que era el campeonísimo de maratón de nuestra ciudad. Vamos a escucharlo. Serás la pasión de mi vida. Wow. Realmente un placer recibirlos acá en mi casa, junto a mi familia, y felicitaciones por la iniciativa y principalmente por llevar adelante este tipo, ¿no es cierto?, de rescate un poquito de la memoria del deporte de la gente del Dorado. Anselmo, ¿en qué año empezaste a incursionar en el atletismo y por qué elegiste esta disciplina? Bueno, pienso que es un poquito un producto de la actividad en aquella época de la escuela media, de la escuela secundaria, cuando comencé a incursionar en las competencias los intercolegiales, y pienso que se debe mucho un poquito a la capacidad de aquella época, ¿no es cierto?, los profesores de educación física que trabajaban en las escuelas y que vieron en mí las condiciones para la práctica del deporte y principalmente del atletismo, ¿no? Dentro del atletismo te inclinaste por el maratón. Bueno, sí, la mayoría, ¿no es cierto?, de las pruebas de las competencias intercolegiales y la participación a nivel provincial, en los regionales. El Dorado tenía un buen grupo de atletas que representaba muy bien en aquella época a la ciudad del Dorado, y como las pruebas eran escasas, se dio que con el tiempo me fui inclinando por las competencias, ¿no es cierto?, de calle, que tradicionalmente se los conoce, ¿no es cierto?, como las maratones. ¿En qué año aproximadamente incursionaste en esto, Anselmo? Y a partir del año 74, más o menos, principalmente con aquella famosa maratón del aniversario de la ciudad del Dorado, el 25 de mayo, la famosa maratón de Mitre, el 17 de agosto en Santo Tomé Corriente, y después fuimos escalando un poquito y entrenando más con un grupo de compañeros de aquella época. Le recuerdo a Beato Sánger, por ejemplo, que era un compañero que entrenábamos juntos, y empezamos a incursionar a nivel provincial y también a nivel regional. Viajábamos a Corrientes, a Chaco, fuimos también a Asunción, y así de a poco se fueron abriendo otras posibilidades, que llegamos a nivel nacional con las famosas fiestas mayas, que se hacían con motivo de la fiesta maya, que era el 25 de mayo, en Buenos Aires, con el apoyo de Radio Rivadavia, la revista El Gráfico, una maratón de los barrios también, que se hacía el 22, 23 de diciembre en Buenos Aires. La largada era en Azupardo y México, donde está la editorial de El Gráfico, y con la llegada al Monumental, ¿no es cierto?, la cancha de River. ¿Quién era, Anselmo, el profesor que más cerca tuyo estaba en esta disciplina? Y yo tuve la suerte de tener de varios profesores que me fueron acompañando en todo ese tiempo. Entre ellos, recordarle a nuestro profesor, ¿no es cierto?, Carlos Ramírez. Otro fue mi profesor también en la escuela y en el Instituto de Educación Física. Después fue Julio Robledo, un profesor que hoy está radicado en Posadas, y también fue mi profesor en la Escuela Aerotécnica, y en algún momento me dio su apoyo, el profesor Osudar. Yo fui escalando de a poco, pienso, ¿no?, desde el 75 al 76, en algunos selectivos, y también en las pruebas de calle, en la famosa maratón de los barrios, en el 75, cuando voy a Buenos Aires, y logré una muy buena ubicación, y a mi regreso también traje con una invitación de la Confederación Argentina de Atletismo, aquella época, para viajar a lo máximo que hay en Sudamérica, que era la maratón de la San Silvestre. Eso realmente creo que fue lo máximo a nivel de maratón, para decirlo así, porque me dio la oportunidad de conocer a quienes eran mis ídolos, y en la cual yo tuve la oportunidad de conocerlo y conversar con él a través de periodistas, traductores, en San Pablo, con Emil Satopek, el famoso campeón olímpico, y también el campeón olímpico en aquella época que vino,
que el Lasse Viren era el campeón olímpico en Alemania, que se ganó los 5.000 y los 10.000 metros. Después otro de Sudamérica como Víctor Mora, la checoslovaca Christian Valenciek, una muy famosa corredora de aquella época. Y bueno, a nivel nacional, ¿no es cierto?, la relación ya era un poquito más frecuente con Carrizo, un famoso, ¿no es cierto?, y muy destacado maratonista de aquella época que corría en Independiente, Nazario Araujo, Domingo Maizón, sí, un grupo de gente que realmente íbamos a encontrarnos en distintas competencias a nivel nacional, y en aquella época compartimos en la San Silvestre también la representación de Argentina. En esta competencia, la San Silvestre, ¿cuántos fueron los participantes y en qué puesto terminaste? Bueno, la primera vez que me fui a la San Silvestre, alrededor de 900 atletas participaron. Y mi ubicación en aquella oportunidad fue en el puesto 97. Realmente, y entre los 12 argentinos que estábamos, entré en el 6º lugar. Eso realmente para mí fue muy meritorio y también fue muy bien visto con la gente, vamos a decir, que conoce el tema, que está en Buenos Aires, ¿no? Sabemos, Anselmo, que fuiste fondista. ¿Cuál fue, desde tu punto de vista, el mejor tiempo y en qué trayecto? Y lo que pasa que en aquella época las distancias varían muchísimo y no hay un tiempo fijado, ¿no es cierto? Así. Porque siempre variaban las distancias, por ahí metros más, metros menos, y lo que sí había, ¿no es cierto?, de distintos tiempos en pruebas de pista, 5.000, 10.000, ¿no es cierto? Y después estaban la media maratón, que se hacían también para los selectivos, para los sudamericanos, los panamericanos. Bueno, hace un rato nombraste que la San Silvestre por ahí fue lo máximo para vos. ¿Tuviste algún momento triste dentro de tu carrera? No recuerdo momentos tristes. Y si los hubo, yo creo que todo lo positivo, y toda mi experiencia, ¿no es cierto?, como atleta, se reflejaba en la actividad que realizaba, y cuando tenía que representar a mi ciudad, a El Dorado, a mi provincia y a mi país, bueno, yo creo que todo ese sacrificio, ¿no es cierto?, que el atleta realiza, que es una tarea realmente muy sacrificada, es un deporte muy individualista, necesita mucho apoyo desde el hogar y de todo aquello que lo rodean, y a veces cuando llega el momento, ¿no es cierto?, de tener que viajar, tener que encontrarse con la incertidumbre de que hasta último momento a veces no tenemos los medios todavía como para poder trasladarnos. Anselmo, para llegar al nivel que llegaste vos, ¿cómo era el entrenamiento tuyo? Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con la disciplina, ¿no es cierto?, de cada uno, y con los valores que principalmente que desde la casa y de que el entorno familiar, que ya sea en la escuela, ¿no es cierto?, y las relaciones que puedas tener a través de los distintos deportistas que te van dando, te van formando. Hay que tener disciplina, hay que tener un orden, manejarse con muchos valores, principalmente el respeto, ¿no es cierto?, por uno mismo principalmente, ser metódico en cuanto al entrenamiento, bajo la supervisión siempre de un profesional, y después es que hay que entrenar todos los días. Yo le decía hace un rato, antes que ustedes vengan, a mi hijo, en una sesión de entrenamiento mío duraba 3 horas a veces, y por ejemplo hacía una sesión de entrenamiento de abdominales, lo máximo que llegué, por ejemplo, eran 800 abdominales solamente en una serie de entrenamientos. Solamente hacer abdominales y llegar a 800 abdominales en aquella época era todo, no sé, una innovación en materia de entrenamiento ya. Podríamos decir que estaba entrenado para la alta competencia, Anselmo. Sí, yo estaba entrenando, ese era mi objetivo un poquito cada vez que me proponíamos. A principio de año, ¿no es cierto?, con el profesor nos sentábamos, decía cuáles eran las pruebas, ¿no es cierto?, calendario de competencia que había, y elegíamos las carreras que podíamos participar, ya sea a nivel local, a nivel regional, y después de acuerdo, ¿no es cierto?, lo que había a nivel nacional.
cuáles eran las posibilidades también, si íbamos a correr 5.000, si íbamos a correr 10.000, si íbamos decano a la maratón de calle, ¿no es cierto?, cuáles eran los que íbamos a elegir, y realmente elegir un poco, ¿no es cierto?, también las pruebas en las cuales uno estaba trabajando para eso. ¿Qué anécdotas nos podés contar, o una anécdota de aquel tiempo? Y anécdotas, hay muchas, ¿no es cierto? Qué sé yo, vamos a la maratón de los barrios, compartir, ¿no es cierto?, con gente a nivel nacional, o irnos, por ejemplo, con Sanger, me acuerdo una vez con los bolsos que fuimos del Dorado hasta Posada y nos quedamos en el Ministerio de Bienestar Social hasta el último momento esperando, que en aquella época estaba, creo que de subsecretario o de ministro de Bienestar Social, el doctor Humada, esperando un subsidio para que nos den los pasajes para poder viajar a competir en una competencia. Anselmo, antes, como decías cuando empezábamos la nota, participaban mucho los estudiantes. ¿Por qué hoy no? ¿Por qué hoy tenemos pocos maratonistas en nuestra ciudad y la mayoría no son estudiantes? Bueno, esto es entrar un poquito ya en un tema, ¿no es cierto?, que a lo mejor dentro de mi campo, de mi especialidad, como docente, yo creo que al Dorado lo que le falta principalmente es una organización en materia deportiva. Después de haber participado, ¿no es cierto?, como atleta, yo estuve como presidente de la Asociación de Atletismo, ya como dirigente en el Dorado, me tocó, y realmente muy sacrificado, ya que no cuentan con apoyo, no sé, con subsidios principalmente para solventar los gastos que demandan los traslados de los atletas. Y en las escuelas me contan, los colegas trabajan en las distintas disciplinas deportivas. Hoy podemos decir, ¿no es cierto?, la realidad, el Dorado no cuenta con una pista de atletismo aún. Desde aquella época, bueno, siempre el Centro de Educación Física, tenemos nuestro circuito, quedó, bueno, tenemos la cancha deportiva El Dorado, que fue una lucha, en aquella época fue toda una innovación, cuando se inauguró la cancha con su pista, se hacían torneos, pero hoy ya creo que la falta de dirigencia y la falta de visión un poquito así en forma compartida, de que hay alguien que conduzca las actividades deportivas, que realmente hace de que está un poquito diversificada y a la vez desaparecido, ¿no es cierto?, de esto. Anselmo, para ir terminando, ¿cómo está conformada tu familia hoy? Bueno, hoy tengo, ¿no es cierto?, gracias a Dios, mi familia está constituida, tengo 2 nenas y un varón, mi esposa, mi madre, que todavía la tengo, bueno, por suerte, y trabajando siempre en el deporte principalmente. Como le decía, una es mi tarea como docente y la otra es seguir trabajando en la parte dirigencial, tratando de ir formando siempre deportistas y dirigentes que luchen, ¿no es cierto?, por lograr de que los jóvenes principalmente practiquen deporte y que encuentren no solo en el atletismo un medio de expresión de vida, sino también que a través de los deportes conjuntos también puedan canalizar sus activaciones, ¿no es cierto?, físicas y personales, como muchos, ¿no es cierto?, el caso del Dorado, atletas y deportistas. Bueno, así hice el curso de instructor nacional para árbitros nacionales, ¿no es cierto?, que en el Dorado, que trabajé con los árbitros, que en el Dorado no tenían. Sigo trabajando, bueno, fue así que también traje la escuela de técnico en el Dorado. Hay un grupo de técnicos, de profesores y que no son profesores también que están recibidos, y bueno, estamos esperando el momento por ahí para ir incursionando también en esa materia. Y bueno, ojalá lo que nos queda pendiente, y como me queda pendiente muchas cosas en materia deportiva, crear a lo mejor una escuela para dirigentes. La idea era traer algunas personas, que hice algunos contactos, si bien a nivel de Buenos Aires, River tiene una escuela de dirigentes, pero el conflicto que justamente en los últimos tiempos lo fueron todos desconocidos, bueno, hace que se demore un poquito. Es uno de los proyectos que tengo, y seguir trabajando en materia deportiva, principalmente ayudándole a los deportistas, a los dirigentes, y cada vez que se me necesita, bueno, en materia deportiva, si mi opinión es válida y mi trabajo sirve, estoy a disposición de ustedes. Anselmo, muchísimas gracias por
este tiempo y sinceramente ha sido un placer recordar esos hermosos tiempos que ya pasaron y que fuiste una de las figuras del deporte de nuestra ciudad. Bueno, yo le agradecido soy yo principalmente, a ustedes muchachos por el trabajo que están haciendo. La verdad que me perdí los programas anteriores de ustedes, prometo que a través de ustedes ver, y realmente estas son las cosas que hace bien a la gente y a lo mejor no digo que sea un modelo, ¿no es cierto?, pero para nadie, pero creo que para los jóvenes y para aquellos que tenemos un poco de edad y que hemos representado nuestra ciudad en algunos eventos deportivos, soy un eterno agradecido a todos aquellos que me ayudaron y bueno, no me resta más que decirles gracias y que siempre estoy a las órdenes de todos. Gracias a ustedes. La pasión de mi vida. Qué linda nota con Anselmo Sarubi, ¿eh? Y si alguno de los familiares de acá El Dorado nos está mirando, un fuerte abrazo para Anselmo. Después de escuchar las palabras de este gran maratonista, vamos a ir a un pequeño corte y en instantes volvemos con otro deportista que seguramente todos los conocen, Juanchi Silvero, que número 5, el número 5 de Atlético Piñalito, porque aunque ustedes no crean, existía, a los jóvenes capaz que no saben, existía un equipo de fútbol que se llamaba Club Atlético Piñalito, que estaba en el kilómetro 3 y tenía su cancha allá. Y bueno, y Juanchi Silvero era el número 5, más allá de que después jugó en Sportivo y jugó en varios clubes. Pero antes, vamos al corte. Bueno, y ahora sí, nos preparamos para escucharle a Juanchi Silvero. Tiene varios hijos, todos futbolistas, y también Dani Silvero, conocido profesor de educación física de nuestra ciudad, que tiene un gimnasio. Bueno, Juanchi Silvero, como le decía, un fino número 5, muy buen jugador. Nunca discutía en la cancha, La verdad que lo vi jugar y también jugué contra él en esa oportunidad ya por el año 1978 y una estrella del fútbol. Vamos a escuchar lo que nos decía, las vivencias que tenía Juanchi Silvero en aquella época. Te di lo que tanto quería. Bueno, Juanchi, para mí es un gustazo hacerte una nota de recuerdo como una gran figura del fútbol aquí en la ciudad del Dorado. La verdad que hacía rato queríamos hablar con vos. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Gracias a Dios me siento bien y lo único que te puedo decir es que no puedo jugar más fútbol, ¿viste? Eso. Y bueno, me operé los meniscos y bueno, y no puedo jugar más, ¿viste? ¿Hasta ahora? Hace 2 años no juego, ¿viste? Pero tengo ganas, Bueno, Juanchi, como estilamos la pregunta a todos, ¿dónde te iniciaste jugando al fútbol? Me inicié jugando al fútbol en la Mercedes. Comencé a jugar a los 15 años jugué en primera. Recuerdo que vine a jugar un campeonato de barrio que, claro, estaba el campeonato en la Liga del Dorado, pero como nosotros no podíamos participar en el campeonato en la Liga del Dorado, jugamos un campeonato de barrio, ¿viste? Y vinimos acá en la cancha Guaraní, me acuerdo que jugamos un partido contra Pinares, ¿viste? Y yo jugaba de 9, y ahí me convertí en 9 gol. Ahí recuerdo muy bien, ¿viste? Y bueno, así inicié mi carrera y bueno, después vino mi hermano acá en Piñalito y después fueron a verme allá los de Piñalito y me compraron el pase, ¿viste? Vine en Piñalito. ¿Cuánto costó el pase tuyo? Y aquel tiempo 200 pesos, ¿viste? No sé, hace bastante años ya te estoy diciendo, ¿viste? Juanchi, ¿te acordás los dirigentes, si alguno es compañero de Piñalito de aquella época del fútbol? Recuerdo que el presidente era mi cuñado, ¿viste? Pereira, ¿viste? Y bueno, aquel tiempo también jugaba mi hermano, ¿viste? Que bueno, todos mis hermanos jugaban al fútbol, ¿viste? Que iniciaron en la Mercedes, ¿viste? Y bueno, lo único que me acuerdo de Pereira, ¿viste? Y ¿De jugadores? De jugadores, Luis Correa, me acuerdo, Pancho Correa,
Son 5 hermanos, ¿viste? Que jugaban el fútbol, ¿viste? En ese tiempo en Piñalito también ya estaba Pedro Lescano y compañía, toda esa figura, Machuca. Sí, también estaba todo. O sea que ellos ya estaban jugando en Piñalito. No. Ellos jugaban 2 de mayo. Después vinieron cuando yo vine de refuerzo, o sea que compraron el pase. Ahí vinieron también Lescano y, o sea que Picú, ¿viste? Y otro hermano, ¿viste? Jugaba Juan Río también. Sí. Bueno, son lindos recuerdos, por supuesto, Juan. ¿Y después de Piñalito, dónde fuiste? Y bueno, en Piñalito jugué 10 años. Casi toda una vida, sí. Y bueno, después pasé a Deportivo. Ahí fue un pase muy importante para mí porque me ayudó mucho, ¿viste? Económicamente, y porque mi pase aquel tiempo era un pase récord, decían, ¿viste? Me acuerdo que decía Papi Vera por la radio, casi todos los sábados pasaba, ¿viste? Y no sé, salía mucha plata, ¿viste? No te voy a decir la cantidad, pero era importante para mí y económicamente, te digo. Y bueno, jugué en Sportivo 5 años y 3 años salí campeón. ¿Y te acordás de algunos compañeros de Sportivo El Dorado? Sí, más vale que me acuerdo que todos están casi la misma edad, ¿viste? Monje, Sergio, Frete. Estaba Monje, los hermanos Dávalos, ¿no es cierto? Esteban Frete, como nombrabas vos. Grandes figuras. Hermano Jiménez, eso que te estaba queriendo decir, ¿viste? Oscar Jiménez, sí. Fuiste, estando en Sportivo, ¿lograste enfrentar a equipos famosos que venían en aquella época en El Dorado? Sí, desde muy joven, ya cuando vine acá, yo vivía en El Dorado, ¿viste? Pero un poquito retirado, ¿viste? Departamento de la Merced, o sea que, bueno. Y sí, primer partido que jugué un partido internacional fue con Cerro Porteño, que aquel tiempo era Derli Carvalho, era el técnico, ¿viste? Y yo era muy joven todavía y integré en la selección, ¿viste? ¿Jugaste con la selección del Dorado? Sí, y jugué 10 años más o menos, jugué en la selección del Dorado. ¿Te acordás, Juanchi, de algunos equipos que vinieron de Buenos Aires, River, Boca, Peñarol? ¿Alguno de estos te tocó enfrentar? Sí, me acuerdo que una oportunidad vino Independiente acá en la cancha Guaraní y ya estábamos como para jugar, ¿viste? Pero llovía mucho y no se pudo jugar, ¿viste? Y ese es el único partido que... Después jugué contra... O sea que... Chaco, equipos así... regionales, ¿viste? Tu partido quizás que te haya quedado en la memoria, viste que cuando vos jugás al fútbol hay muchos recuerdos lindos, pero siempre queda uno marcado. ¿Cuál fue el mejor partido que te acordás que hayas jugado? El mejor partido y uno de los mejores goles que me acuerdo aquel tiempo era 29 de septiembre, que le hice dos goles de tiro libre al arquero, no recuerdo, que era que trabajaba en la cárcel, creo que era. Es el mejor partido, el mejor gol y el mejor partido para mí, ¿viste? ¿Jugando para Sportivo? Jugando para Piñalito. Para Piñalito. Sí, Piñalito. También te voy a preguntar lo otro, si tenés un momento triste en el deporte, en el fútbol. No tengo un momento triste. Me gusta que veo que hay jugadores buenos, ¿viste? No importa, yo ya pasé, ¿viste? Pero gracias a Dios toda mi vida jugué, ¿viste? Y pasé buen momento en el fútbol, ¿viste? Conocí mucha gente, o sea que te conocen mucha gente a través del fútbol, ¿viste? Decime, y resumiendo quizás todo, para vos, Juanchi, ¿qué es el fútbol? Y bueno, un deporte muy lindo y no sé, ¿qué más te puedo decir? Es todo para mí, sí. ¿Te ha ayudado en la vida? Me ha ayudado, sí, gracias a Dios me ayudó muchísimo. Económicamente también, sí, muy bien, económicamente me ayudó mucho. Y bueno. También te voy a preguntar qué opinás del fútbol actual aquí en la ciudad del Dorado. Bueno, yo me voy en la cancha, pero yo le voy a decir a los muchachos, a los pibes, ¿viste? Que es lindo el fútbol, pero hay
que me disculpen lo que hacen en el campeonato de barrio y todo eso. No estoy diciendo que no haga, ¿viste? Pero yo le digo a los pibes que la vidriera está en el campeonato de la liga. Ahí está el futuro de los chicos, ¿cierto? Para mí que es así. Yo digo que si mi pibe va a jugar, a mí me gustaría que juegue en el campeonato de la liga. No desmereciendo a los campeonatos de barrio, ¿viste? Son lindos también, ¿viste? Pero si vos querés, te gusta el fútbol, andá jugando campeonatos de la liga. Si querés surgir. Porque ahí está la vidriera de todos los jugadores. ¿Alguna vez te ofrecieron para ir a jugar a otro lado que no sea el Dorado? Sí, tuve oportunidad de irme a Asunción y bueno, ¿qué querés? Lo que pasa que a veces vos, como ahora hay tanta oportunidad, ¿cierto? Ahora, y antes no había esa oportunidad que te podían, y bueno, tuve que podía irme en Guaraní de Asunción, que cuando vino me ofrecieron para irme con ellos, ¿viste? Y bueno, no me fui, ¿viste? Muy arraigado a la tierra, ¿no? Acá. Sí, era difícil dejar esto acá. Es difícil, claro, por supuesto, y bueno, y pasó, ¿viste? Bueno, Juancito, quiero que me cuentes para los amigos, ¿no es cierto?, que te están viendo, porque seguramente habrás visto varios de las entrevistas, ¿no es cierto?, del recuerdo. ¿Qué le puede decir a aquellos amigos que, por supuesto, por ahí en la calle no lo podés encontrar y que hoy seguramente estará viendo la nota? Y bueno, que me están viendo, que estoy bien todavía, que estoy fuerte, gracias a Dios estoy bien de salud, y bueno, ¿qué le puedo decir más? El saludo grande para todos. El saludo a todos los muchachos que siempre a veces uno se encuentra y no se cumple la promesa, porque a veces uno dice, che, podemos comer unas aves y nunca se cumple, ¿viste? Pero es tan lindo encontrarse con todos los muchachos que a veces se reunían, me acuerdo de ser en el campeonato, cuando en la selección, ¿viste? Teníamos tanto compinche, tantos amigos, y así se fue todo, ¿viste? Falta tiempo, pero uno dice que falta tiempo, pero tiempo para todo hay, para todo. Juan, para vos en el fútbol del Dorado y en tu época, ¿quién fue el mejor jugador que te haya tocado ver aquí en el Dorado? Y para mí el mejor jugador fue Nito Vareiro. En el puesto de 9. El 9. A mí me gustó siempre cómo jugar. Y jugué muchas veces con él, ¿viste? Inclusive yo la gira con Guaraní, o sea que se iba a Encarnación, siempre me iba con ellos y me llevaba y era Nito mi compinche, o sea que me invitaba, ¿viste? O sea que Franco también, en paz descanse. El dirigente más importante en tu vida deportiva. Y el dirigente más importante para mí que fue Benager. Para mí fue el mejor dirigente, para mí el mejor dirigente fue Benager. Y el mejor preparador físico que yo estuve, o sea, mucho tiempo, Giraldi. Profesor Giraldi. Bueno, contale finalmente a los amigos cómo está constituida tu familia. Y mi familia está o sea que tengo cuatro pibes, o sea, 4 pibes, tengo una nena y tres varones, ¿viste? Y mi señora, por supuesto. ¿El nombre? Sí, más vale que sí. El menor se llama Diego y después está Dani, mi hija se llama Sandra y después fue Miguel, que es el... Bueno, Juanchit, realmente si tenemos que hablar de fútbol acá tenemos que estar 3 horas, ¿no es cierto? O todo un día. Esto es un resumen, ¿no es cierto? Sí, de todo, pero quiero agradecerte que me hayas recibido en tu casa y bueno, seguramente nos estaremos viendo permanentemente en las distintas canchas o cuando nos crucemos en el camino, ¿no? Por supuesto que sí, siempre yo me veo en la cancha y te veo siempre en la cancha y a Pavón también. Pavón a veces se aleja, ¿viste? No pensaba a veces que no me quiere saludar, no sé, ¿viste? Pero no ve bien ya. No es eso, ¿viste? A veces, ¿viste? Pero Pavón siempre se acercaba a mi lado, ¿viste? ¿Hincha de qué cuadro a nivel nacional? De River. Perfecto, entonces acá faltó Esteban San Martín, que hincha de Boca, por suerte. Bueno, dale mucho saludo a Pavón y a San Martín, que muy lindo el programa de ustedes. Yo siempre estoy viendo, ¿viste? Y le felicito. Que siga adelante. Gracias, Juanchi. Chao, chao.
Qué linda historia la de Juanchi Silvero, ¿eh? Qué jugador, Juanchi Silvero. Bueno, un saludo para todos los familiares que seguramente están prendidos a la pantalla de Canal 4. Vamos a también agradecer de vuelta a los auspiciantes. Agradecidos entonces a estos auspiciantes y seguramente la semana que viene vamos a tener que seguir agradeciendo porque se van a seguir sumando. Ahora, si algunos quieren auspiciar, bueno, comunicarse conmigo, 3751-40-14-14, lo visitamos y por supuesto su publicidad va a estar saliendo en La Pasión de mi Vida. Y bueno, este programa se va a reiterar el domingo a las 12 del mediodía y nosotros más que agradecerle a ustedes por estar del otro lado de la pantalla esperando de que haya sido de agrado este programa. Lo hacemos con mucho corazón y como dijimos, escuchamos recomendaciones, opiniones constructivas, porque las destructivas las dejamos de lado para que nuestro programa cada día se vaya enriqueciendo más. Y así vamos a tener distintos deportistas de las distintas disciplinas deportivas. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes a las 22 horas en este canal, Canal 4. Hasta entonces. Te di lo mejor que tenía, te di mi ilusión, mi razón y alegría, te di lo mejor de mi vida, te di mi esperanza y pasión sin medida, por esos momentos tan grandes, por miles de tardes felices, por eso siempre serás la pasión de mi vida. Oh.